¿Sabías que a lo largo de la historia han existido formas de torturar verdaderamente terribles? Me imagino que no te gustaría experimentar esa sensación en tu propio cuerpo, pero creo que es necesario recordar las atrocidades del pasado para garantizar que no se repitan en el futuro. Por eso, he elaborado una lista con los 10 métodos de tortura más crueles utilizados en la historia de la humanidad. Los he ordenado desde el menos severo hasta el más extremo, siendo este último el que considero el peor. Comencemos. Número 10. La rueda de freno. La rueda de freno podría dar la impresión de ser un objeto entretenido, pero te aseguro que no tiene nada de divertido. Era un dispositivo que, a primera vista, podría parecer un objeto curioso, pero su historia es bastante oscura. En la Edad Media, se utilizaba como un método de tortura. Este artefacto, que en realidad era una gran rueda de madera, tenía varios usos, pero los más comunes implicaban atar a la víctima de manos y pies a la rueda, y luego infligirle un dolor extremo al romperle las extremidades. Una vez que la persona estaba al borde de la muerte, la colocaban sobre una estaca y la dejaban morir, lo que solía suceder poco después de haber sido sometido a otros métodos igualmente crueles. En algunos casos, la víctima era atada al exterior de la rueda y se la hacía rodar por una colina, o incluso se le exponía a llamas, provocando quemaduras severas hasta que la rueda se incendiaba totalmente, causando una muerte horrible. Un capítulo sombrío de la historia que nos recuerda los extremos a los que puede llegar la crueldad humana. Sin duda, no es algo agradable, pero nada comparable con lo que contaremos después. Número 9. The Spanish Tickler. Se asemeja a las garras de personajes como Freddy Krueger o Wolverine, pero aún más grandes y fuertes como las de Hulk y con un enfoque mucho más macabro. En lugar de ser un juguete divertido, se trataba de un instrumento afilado que se usaba para infligir dolor de manera lenta y metódica. La víctima experimentaba una sensación de cosquilleo por todo el cuerpo e incluso llegar al hueso, que podía llegar a ser extremadamente doloroso, y si no moría por la pérdida de sangre, las infecciones que seguían podrían ser fatales. Aunque hay debate sobre su uso real como herramienta de tortura, y aún pareciendo menos brutal en comparación con otros métodos, sigue siendo un recordatorio de las prácticas extremas que existieron en el pasado. Número 8. La tortura de bambú. La tortura con bambú es un método que, al escuchar su nombre, puede evocar imágenes de personas siendo golpeadas o apuñaladas con cañas de bambú. Sin embargo, en realidad, se trata de un proceso mucho más siniestro, en el que la víctima es atada y expuesta a brotes de bambú que crecen rápidamente a través de su cuerpo. En un principio, se amarraba a la persona sobre plantas de bambú que aún no habían brotado, para que cuando comenzaran a crecer los brotes, penetraran a través del cuerpo, incluso llegando a órganos vitales como el corazón y los pulmones. El bambú crece increíblemente rápido y puede alcanzar hasta 90 centímetros en un solo día. Esto provocaba la muerte de muchas víctimas en cuestión de horas. Lo más aterrador de este método es la sensación de que el bambú se abre camino lentamente a través de tu cuerpo, causando un dolor agonizante y llevándote a una lucha desigual contra la naturaleza, donde lamentablemente no hay salida. Es un método de tortura brutal y devastador que representa una cruel pelea perdida contra la implacable fuerza de la naturaleza. Número 7. Águilas de sangre. Esto es realmente impactante y desagradable, así que ten cuidado. El águila de sangre era un antiguo método de tortura utilizado por los vikingos, cuyo objetivo era extraer las costillas y los pulmones de la víctima a través de su espalda, creando una apariencia similar a las alas. Primero, la víctima era atada y colocada boca abajo en el suelo. Luego, un vikingo con un cuchillo afilado o un hacha comenzaba a abrir la espalda con tanta fuerza que rompía las costillas. Estas se estiraban hacia afuera, y la parte más horrible era cuando se extraían los pulmones y se colocaban sobre las costillas, completando la ilusión óptica de las alas. La víctima, ya muerta y cubierta de sangre, solía ser exhibida en una estaca. Los vikingos eran conocidos por su sed de venganza. Número 6. Dejar vivo. Existió un método de tortura que consistía en mantener a la víctima con vida y que se utilizó en diversas partes del mundo. En este caso, nos enfocaremos en su práctica durante la Europa medieval. Para que la víctima estuviera adecuadamente preparada, se recurría a un proceso de ablandamiento que generalmente implicaba dejarla expuesta al sol para que su piel se quemara y se inflamara, o incluso hervirla viva. El objetivo de este ablandamiento era permitir que el torturador realizara cortes precisos en el cuerpo de la víctima. Al mantenerla viva el mayor tiempo posible,
La tortura comenzaba con un corte largo en el muslo, aunque en ocasiones más extremas se iniciaba cortando la cara, que es una de las áreas más sensibles debido a la gran cantidad de nervios que permiten las expresiones faciales. Una vez realizados los cortes, la parte más horrible comenzaba. Los torturadores dejaban de usar cuchillos y empezaban a arrancar la piel a mano, desgarrando los nervios y músculos que estaban debajo. Este proceso continuaba hasta que la víctima quedaba prácticamente desnuda. Lo más aterrador es que, si el torturador era lo suficientemente cuidadoso, la víctima podía sobrevivir durante días después de esta brutalidad. En cuanto a cómo terminaba este método de tortura, las tres causas de muerte más comunes eran, por orden, la pérdida de sangre, la infección y la hipotermia, ya que la falta de piel dificultaba la regulación de la temperatura corporal. Número 5. Torturas chinas con agua. La tortura china con agua es uno de los métodos más conocidos de tortura. Ha sido mencionado en programas como Mythbusters y en otros muchos. Este tipo de tortura comienza con la víctima acostada boca arriba, con sus manos, pies y cabeza completamente inmovilizados. Se encuentra en un ambiente oscuro o con los ojos vendados, lo que provoca una privación sensorial. Sobre su frente hay un cubo de agua fría, que tiene un pequeño agujero en el fondo. Este agujero permite que el agua caiga en intervalos irregulares. Aunque a primera vista puede parecer un método simple, en realidad es muy complejo y su efecto se intensifica con el tiempo. Muchas personas se centran en el daño psicológico que causa, que es severo y puede llevar a la pérdida de la cordura. Sin embargo, también es importante considerar el daño físico. Con el tiempo, el agua comienza a afectar la piel, formando ampollas que crecen con cada gota. La piel se vuelve extremadamente sensible y el dolor se vuelve insoportable, combinando el sufrimiento físico con el mental. Número 4. Torturas en la sala blanca. La tortura de la sala blanca es un método de tortura que se basa únicamente en el aspecto psicológico, y aunque no causa dolor físico, es extremadamente cruel. Este tipo de tortura ha sido más común en tiempos recientes, utilizado por gobiernos para desestabilizar a las personas y obtener información. Consiste en mantener a la víctima en un ambiente completamente blanco, con luz brillante, ropa blanca y solo comida blanca, sin ningún tipo de estímulo externo, lo que significa que solo están rodeados de sus propios pensamientos. Esta privación sensorial puede provocar daños mentales graves en pocos días. Los primeros efectos pueden incluir depresión, ansiedad, alucinaciones e incluso pérdida de conciencia. Es difícil imaginar el sufrimiento mental que se experimenta en estas condiciones, pero quienes han pasado por ello y aquellos que han estado en celdas con estas características afirman que las personas que entran nunca vuelven a ser las mismas. Si logran salir, no es seguro que lo hagan en buen estado mental, ya que la locura podría haber tomado control de sus mentes, y muchas víctimas han llegado a considerar el suicidio como una forma de escapar de esta tortura. Número 3. Bebidas suecas. La bebida sueca es uno de los métodos de tortura más repugnantes que se conocen. Para entenderlo mejor, es importante saber que se originó durante la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, en Europa. Los mercenarios suecos la utilizaban para forzar a los civiles alemanes a revelar la ubicación de objetos de valor durante sus incursiones. ¿Y qué es exactamente esta bebida? Es una mezcla asquerosa de heces y orina, ya sea de humanos o de animales, que se mezclaban en un cubo. Las víctimas eran sujetadas y obligadas a ingerir esta mezcla repugnante. La experiencia de ser forzado a beber esto ya era traumática, pero había más. Los mercenarios eran especialmente crueles y esperaban a que los estómagos de las víctimas se hincharan por la mezcla y luego presionaban sobre sus barrigas, golpeándolas con un palo o colocando tablas de madera sobre ellas y caminaban encima. Aunque este método puede no parecer tan extremo, en comparación con otros tipos de tortura, la asquerosidad de la situación lo hace aún más horrible y estar en el top 10. Número 2. Kill holding. El kill holding es un método de tortura utilizado por piratas que consiste en atar a la víctima de manos o pies con una cuerda y luego arrastrarla por el fondo del barco. Esto se hace lanzándola por la borda, donde la persona es arrastrada de un lado a otro o de la parte delantera a la trasera del barco. Aunque podrías pensar que solo hay que aguantar la respiración, la realidad es que las olas del océano son muy fuertes y pueden golpear a la víctima contra el casco del barco con gran fuerza, lo que podría causarles la muerte. Además,
Su cuerpo sería arrastrado por la parte inferior del barco, que está cubierta de percebes afilados, lo que podría destrozar su piel y causar heridas graves. Este método es extremadamente violento y doloroso, y es considerado un verdadero horror para quienes lo infligen. Personalmente me asusta el agua, por lo que este método me parece especialmente aterrador. En mi opinión, este es el método de tortura más horrible de todos, y sería el número uno. Se llama escafismo, o también conocido como método de tortura de la barca. Consistía en ser devorado vivo. Era un método de ejecución tortuosa practicada supuestamente durante el Imperio Persa. El procedimiento consistía en introducir a la víctima en un cajón de madera con 5 agujeros por los cuales sacaba la cabeza, las manos y los pies. El verdugo untaba estas partes del cuerpo con leche y miel para atraer hacia ellas moscas y otros insectos. Al condenado se lo había alimentado ya con estos productos, en ocasiones en mal estado, para provocarles diarreas y atraer a muchos insectos más, que empezaban a alimentarse de las heces, para luego ir ingresando en el cuerpo de éste y dejar sus huevos dentro de él, por lo que esa persona se convertía en comida para insectos y moría al cabo de unos días. Las ratas y otros animales también hacían su función. Este método de tortura es realmente espantoso, y lo más aterrador es que puede durar mucho tiempo, ya que el cuerpo puede sobrevivir en esas condiciones. Se ha registrado un caso en el que una víctima vivió durante 17 días en esta situación, sufriendo y siendo devorada poco a poco, lo que probablemente le causó una muerte extremadamente dolorosa y aterradora. Para concluir, quiero recordarles que estos métodos de tortura son realmente horribles, pero solo reconociendo y enfrentando las sombras de nuestro pasado, podemos avanzar hacia un futuro. Y si tienen un momento, les invito a clasificarlos según su propio criterio. Esta ha sido mi opinión personal. Si tienen una perspectiva diferente, no duden en compartirla en los comentarios. Me gustaría saber qué piensan. En mi próximo video, seguiremos aprendiendo y creciendo juntos. Y como es el primer video, no olviden suscribirse para más contenido. Hasta la próxima.